pedir a todos aquellos que tuvieran los medios técnicos para usar el video, que lo usaran, porque bueno, hoy tenemos un, un invitado en la clase y siempre es más interesante hablarle a caras que a cuadritos. Este, bueno, la actividad de hoy a mí me tiene muy emocionado, ¿verdad? Como si estuviera en un concierto de los Rolling Stones. Porque bueno, de las pocas cosas positivas que trajo la pandemia es que se generalizó un poco esta forma de actividad. Lo hemos hecho en varios cursos. En este curso creo que es la primera vez que vamos a poder hablar con uno de los autores de los textos que estudiamos, ¿verdad? Hoy vamos a conversar, a hablar con, eh, con Santiago Gerchunov, que creo que estoy diciendo bien el apellido. Sí, Eh, más o menos, no importa. Santiago es doctor en filosofía por la Complutense de Madrid. Dirige, por cierto, anuncio comercial, dirige la editorial Clave Intelectual, que es una extraordinaria editorial, por cierto. Es profesor de teoría política en la Universidad Carlos III. Eh, y ha escrito varios ensayos de crítica cultural en medios españoles. Es colaborador de periódicos como CTXT, La Nación, La Vanguardia. Es el autor del ensayo que nosotros estamos estudiando y leímos, Ironía On, una defensa de la conversación pública de masas, y además se doctoró en un trabajo titulado La acción como revelación de la gente en Hannah Arendt, gesto identitario y crisis de representación. A mí me emociona mucho que Santiago haya aceptado estar con nosotros en la clase. Entonces, sin más, porque obviamente la gacera que hace hoy no soy el profe, sino era Santiago, le doy la palabra. Bueno, hola. Lo primero, como estamos con esta cosa virtual, les aclaro que sí dirijo Clave Intelectual, pero soy Santiago, aunque el cartelito que ponga ahí sea eso. Soy Santiago Gerchunov y bueno, la verdad que súper contento de estar acá esta tarde hablando, bueno, esta tarde acá en Madrid, donde estoy yo, no sé qué hora es ahí, estar hablando con ustedes. La verdad que a mí yo también estoy emocionadísimo, no sé si como en un concierto de los Rolling, pero tampoco me gusta mucho, pero bueno, en un concierto, un grupo que me guste mucho, no, pero de verdad muy emocionado porque es un poco surrealista para mí enterarme a través de un mail de Roberto hace un tiempo. De hecho, tardé en entenderlo de tan surrealista que me pareció que estén leyendo mi ensayo en un curso de filosofía, de una carrera, ¿no? Primero le había entendido a Roberto en el primer mail, él lo había explicado bien, pero yo se ve que estaba tan emocionado que no lo entendí, que era dar una conferencia o algo así, pero me resulta muchísimo más, me siento mucho más orgulloso todavía de que lo estén leyendo estudiantes, ¿no? Y respecto a dar una conferencia o ser citado, que tampoco me conmueve mucho. Es realmente un honor, un orgullo y una gran emoción, la verdad, que estén estudiando, leyendo mi libro. No me lo termino de creer. Pero bueno, y nada, mil gracias a Roberto por fijarse en el libro, por invitarme, y a todos ustedes por leerlo, por prestarle atención, si lo han hecho ya o si lo van a hacer. Y bueno, a ver, yo lo que voy a hacer es, como tampoco tengo claro si la mayoría ya leyó el libro, ¿no? Me resulta un poco aburrido, sobre todo si alguno lo leyó, contar el libro otra vez. Es un libro corto, iba a decir corto y sencillo, creo que sencillo no es tanto, hay mucho esfuerzo de claridad, pero creo que el libro debería haber sido mucho más largo porque el contenido es denso, ¿no? Quiero decir, hay explicaciones que son un poco rápidas dentro del libro y que hay capítulos que dan para libros, ¿no? En sí mismo, ¿no? Cada capítulo. Pero en todo caso, ya digo que contarlo de nuevo desde el principio no me parece lo más útil. En todo caso,
cuando empiecen a hablar ustedes en las preguntas, sí podremos tocar todos los aspectos del libro que se quiera. El lado por el que a mí me da ganas de entrarle es justamente este hecho que me conmociona de que se lea mi libro más o menos como un libro de texto en un curso de filosofía, me hacía preguntarme por la vigencia, ¿no?, del texto. El texto, ustedes lo leyeron ahora, pero se publicó en 2019, pero fue escrito en 2017, ya hace 5 años, ¿no?, en el verano de 2017, hace bastante. Y tiene sentido lo de la pregunta por la vigencia. La pregunta por la vigencia me refiero un poco irónicamente, porque seguramente dentro de 30 o 40 años igualmente no me van a leer, pero sí me gustaría pensar si dentro de 30 o 40 años la problemática que yo planteo seguirá vigente, tendrá algún sentido, y por tanto será un digno texto de filosofía en ese sentido, o sea, se podrá meter en alguna tradición que perviva, o ya habrá caducado y serán temas que se demuestra que eran pura coyuntura, ¿no? O no. Y respecto a esa pregunta, me compromete porque me doy cuenta que para el lado de la coyuntura, ¿no?, de que no es un libro de filosofía, sino más bien una cosa más superficial, yo me doy cuenta que yo no soy el mismo que en 2017 cuando lo escribí, y que el objeto de estudio, que no es la ironía, ahora quizás el que lo ha leído se dará cuenta, es lo que está en el subtítulo, ¿no? Eso es una pequeña trampa, es lo que yo llamo conversación pública de masas, y es, digamos, a lo que yo me dedico, ¿no? Mi objeto de estudio, no solo en este libro, sino en lo que sigo investigando y estudiando. Digo, ese objeto de estudio, lo que yo llamo conversación pública de masas, tampoco es el mismo. O mejor dicho, quizás, por supuesto que no es el mismo y está cambiando, porque es un estadio o una instancia de la historia mucho más larga de la esfera pública, ¿no?, de la historia moderna o incluso podemos decir universal de las esferas públicas, ¿no? Es un estadio, una instancia, y por lo tanto, evidentemente no es eterna, pero creo que incluso en estos 5 años ha cambiado. Pero mejor dicho, no es que ha cambiado el objeto, sino la percepción del objeto, la percepción de la conversación pública de masas, que la o el que haya leído el libro sabrá que es mi punto de partida de investigación. O sea, lo que a mí me llama la atención, lo que a mí me hace iniciar la investigación, no es en sí mismo el objeto como tal, sino una sensación, un modo de percibir que veo que existe, que siento que existe alrededor de la nueva esfera pública. Y, bueno, concretamente, tampoco vamos a dejarla tan de lado y vamos a hablar de eso también, la ironía, ¿no? El modo en que se percibe las prácticas irónicas en la esfera pública, vamos a decir así, la esfera pública posterior a Internet, ¿no?, que es lo que yo llamo conversación pública de masas, por definirlo, por empezar a definirlo, ¿no? Es bastante más cosas la conversación pública de masas, ya digo, ahora estoy escribiendo un libraco sobre el tema, o sea, pero vamos a empezar básicamente la esfera pública propia de esta sociedad ya digital, ¿no?, ya digitalizada. Y entonces, digo, me doy cuenta que ya no es la misma la percepción que hay de la conversación pública de masas, ya no es el mismo ni el rechazo ni el entusiasmo, ¿no? Hay algo de que en el momento que escribí el libro, quizás todavía, iba a decir, éramos un poco vírgenes, un poco ingenuos todavía con respecto a este tema. Creo que un poco más, no éramos exactamente vírgenes o niños, éramos ya adolescentes, pero creo que ahora ya en estos solo 5 años ya hay un poco de cansancio, hay un tipo de desarrollo, ¿no?, de la relación que tenemos con la propia conversación pública de masas, que ya no es tan adolescente, ya no es tan ingenua, y creo que variaría un poco mi manera de entrarle. Quizás variaría lo fundamental, que es el deseo de salir a defenderla, ¿no? O sea, ponerle de subtítulo una defensa de la conversación pública de masas, ¿no? Yo digo en el libro que no llegó todavía a una época en la que quede una época de legitimación de la conversación pública de masas, que esa época está por llegar. Me preguntaba cuando preparaba esta charla si en realidad ya pasó, llegó, todavía llegará o en realidad no llegará. No lo tengo claro, pero a lo que me quería dirigir con esta
con esta revuelta por el tema de la vigencia de mi texto. Me doy cuenta ahora que lo digo que es una preocupación un poco narcisista, pido disculpas, pero bueno, es lo que me salió. Lo que me doy cuenta es que sí hay algunas cosas que tienen, creo, un peso filosófico más allá de la coyuntura, y como son estudiantes de filosofía, quería hacer un poco hincapié en la primera parte en eso, sobre todo en lo que veo de mi texto que no pertenece a la coyuntura, ¿no? Que creo que son descubrimientos o observaciones que tienen cierto peso argumental, ¿no? Cierto sentido, que son discutibles, por supuesto, pero que no están tan atadas a la coyuntura, ¿no? Entonces, era lo que me apetecía, digamos, subrayar más. Creo bueno, que ahí la tesis fundamental del libro respecto de la ironía es, en el sentido, se sostiene, es discutible, pero se sostiene y no se va a caer, y es que la ironía tiene un origen político, ¿no? Que la ironía tiene un origen pragmático político, ¿no? Que no es simplemente un recurso, no es simplemente una cuestión a estudiar por lingüistas, por hermeneutas, por críticos literarios, por retóricos, sino que tiene sentido por filósofos, ¿no? Pero concretamente creo que además de filósofos, por filósofos políticos o por teóricos políticos, ¿no? Creo que es una cuestión eminentemente política. El modo en el que yo entro a preguntarme por la cuestión de la ironía tiene un origen político, y es esta sensación que yo percibo de rechazo a una especie de exceso de ironía que se percibe en la conversación pública de masas, en la conversación pública digital. Me doy cuenta que empieza a existir un rechazo, una idea de que hay demasiado sarcasmo, demasiada ironía, que esa ironía es dañina, que no es productiva, que no es positiva, incluso desde discursos, digamos, progresistas, de izquierda, se advierte con que en realidad es un arma que también pueden usar los reaccionarios, la derecha, y que de hecho la está utilizando. Este es un tema que ahora está muy de moda, eso sí, al revés. Cuando yo escribí el libro todavía no era tan importante ese tema como lo es ahora, ¿no? El modo en el que los partidos de derecha o los políticos de derecha o reaccionarios utilizan tanto la propia conversación pública de masas como todos sus recursos, entre ellos el sarcasmo y la ironía. Pero digamos, yo percibo ese malestar y en cierto modo lo puedo comprender, y entonces a raíz de eso es que me pregunto qué es lo que pasa con la ironía. A mí la recomendación progre de ojo con ser tan irónicos porque se puede caer en banalizar y también la derecha puede usarlo y tal, por un lado la comprendo, pero por otro lado me doy cuenta que hay algo erróneo, que hay algo equivocado en desrecomendar la ironía, porque desrecomendar la ironía equivale a recomendar la solemnidad o la literalidad, ¿no? Algo que, como trato de mostrar en el libro, eso sí que es una amenaza fuerte para la democracia, ¿no? Recomendar la solemnidad y la literalidad en los intercambios públicos, y cuidarse de la ironía y el sarcasmo como algo corrosivo y peligroso, me doy cuenta de antemano que no es el camino. Y a raíz de eso, pues investigo varios momentos históricos en los que la ironía suscitó este mismo rechazo, ¿no? O otro tipo de rechazo, pero en otro momento histórico. Y es ahí que tirando del hilo, llego primero, ¿no? Primero por lo más cercano a la crítica que se hizo en los años 90. Yo uso al escritor norteamericano David Foster Wallace como ejemplo y como campo de estudio ahí, porque tiene una producción muy interesante alrededor de la ironía. Por un lado, él como productor de ironía, porque era un gran ironista, y si habéis leído alguno de sus textos, sabréis que hay muchísimo humor, sarcasmo, muy corrosivo, pero por otro lado, lo interesante para mí es que era una persona aterrorizada precisamente por la posibilidad de que la ironía realmente se comiera la cultura contemporánea, ¿no? Y esto pasaba en los años 90, antes de Internet, y tenía que ver con la cultura de la televisión y la cultura de la publicidad, ¿no? Entonces, tomo a Wallace como un primer, digamos, hito, ¿no? Cercano, donde ya hay un rechazo y una advertencia respecto de la posibilidad de que la ironía sea una fuerza negativa y destructiva, ¿no? Para la cultura y para la sociedad, y algo de lo que hay que cuidarse.
pero tirando del hilo llegó al otro granito, que es la condena de Sócrates, ¿no? La condena, el juicio a Sócrates y la propia actividad de Sócrates como paradigma de la ironía, ¿no? Y a través del estudio, bueno, yo me he dedicado mucho tiempo de mi carrera a leer a Platón, sobre todo, entonces ahí tenía mucho material por formación, ¿no? A leer filosofía antigua, pero la verdad que esto realmente, digamos, la cuestión del carácter político de la ironía, que es lo que estoy a lo que estoy tratando de llegar, lo descubrí investigando para el libro realmente, ¿no? Si bien tenía bastante avanzado por lecturas, nunca lo había visto con tanta claridad, ¿no? Y estudiando un poco la propia figura de Sócrates y su condena, es que me doy cuenta, esta idea que está en el libro de que Sócrates no pudo ser el primero, ni pudo ser el gran ejemplo, es el gran ejemplo para nosotros, pero que tuvo que ser ya una representación de algo que ocurría, ¿no? En las calles de la polis, ¿no? De Atenas, ¿no? En el paradigma de la democracia viva, ¿no? La democracia directa ateniense, es ahí, esa es mi hipótesis, ahí donde surge propiamente la ironía. Después es representada y canonizada en el teatro antiguo, ¿no? En el libro recurro a ese origen etimológico que responde un personaje de teatro, ¿no? Que era el Eiron, que era un tipo de personaje que siempre aparecía enfrentándose a otro, pareja con el Alason. Pero bueno, lo que me permite a mí sobre todo el recurso a este origen teatral es darme cuenta efectivamente que la definición de la ironía, la genealogía de la ironía, no puede ser una definición puramente conceptual, como intentaron posteriormente casi todos los estudiosos de la risa, el humor, como se la llamaba en el siglo XIX, la ironía posteriormente, que nos lleva a unos laberintos conceptuales muy interesantes, pero difíciles de centrar. Si alguien se quiere divertir mirando definiciones de ironía, va a encontrar literalmente miles, ¿no? Realmente miles. Conceptualmente es un término muy elusivo en la tradición filosófica. Y mi solución es no definirla, ¿no? No darle un concepto, sino tratar de comprenderla en lo que yo llamo el contexto originario, que es el de la conversación pública en la democracia ateniense, ¿no? Entonces, hago una especie de definición pragmática, ¿no? De la ironía. La ironía era lo que hacía el Eiron. El Eiron era un personaje de teatro, pero mi hipótesis, que bueno, tiene fundamento histórico, es que estaba basada esa figura teatral en algo que ocurría en el día a día de la ciudad o de la asamblea, por lo menos, ¿no? Y entonces, ahí doy con la clave, ¿no? Que creo que es lo interesante, y esto me refería como algo que creo que no es coyuntural de mi ensayo, que creo que va a quedar, y es la idea de que la ironía es una especie de reacción, ¿no? De reacción espontánea en la propia práctica conversacional, cuando esta práctica es libre, ¿no? En la libre conversación entre iguales, expresión de Arendt, que el paradigma de la democracia es una forma de gobierno, una forma de gestión que consiste en la libre conversación entre iguales. Cuando hay una libre conversación entre iguales funcionando, surge inevitablemente la ironía. No es algo buscado, no es algo pretendido, no es un ideal, sino que aparece naturalmente. ¿Por qué aparece? Porque fundamentalmente la ironía, yéndonos a este contexto originario, es el desenmascaramiento de una pretensión de saber, ¿no? Por eso está tan vinculada a Sócrates y al origen de la filosofía, que en el fondo es, digamos, la gran intervención de Sócrates, el intento de desenmascarar la pretensión de saber de los sofistas, ¿no? La pretensión de desenmascarar un supuesto saber y poder, por lo tanto, que tenían los intelectuales mainstream de la época, ¿no? Que eran los sofistas. Entonces, la ironía es el recurso que utiliza Sócrates, el recurso que utiliza el Eiron, pero mi idea es que justamente no es un invento de él ni del teatro, sino que tenía que estar pasando, porque esta idea de que surge espontáneamente, que es una reacción, que no es algo buscado, tiene que ver con simplemente cuando hay pretensiones de saber y de poder en pugna, y eso ocurre cada vez que hay una libre conversación, o sea, hay alguien que quiere convencer a otro de algo y otro que responde, esa propia pretensión de saber genera, si hay libertad, una respuesta irónica. Es decir, genera en algún momento algún tipo de limitación de la pretensión de saber a través de la pura negatividad en la que consiste la ironía, ¿no? Por eso
es importante una cosa que me preguntaban mucho cuando hice la promoción del libro, es una cosa que a los periodistas les cuesta aceptar, ¿no? Cuando te preguntan porque necesitan algo edificante, ¿no? No hay nada edificante, no hay nada bonito que decir de la ironía. La ironía es una cosa, es una reacción negativa, destructiva, ¿no? Ahí yo estoy con, creo que lo vio clarísimo, era Hegel, ¿no? Que decía que era negatividad infinita. ¿Qué es la ironía? Negatividad infinita, decía Hegel, ¿no? Kierkegaard, siguiéndolo a él, lo sofisticó un poco más, pero nunca salió de ese lugar, ¿no? No tiene nada, no es recomendable la ironía, no tiene algo bueno, y si realmente está funcionando, es espontánea, aparece sola, ¿no? Cuando aparece un Allison, cuando aparece un vanidoso, un pretencioso, alguien que pretende saber y tener, poseer, saber, esto, como veo que vuestro curso de filosofía contemporánea, creo que Foucault no estaba en el programa, pero bueno, lo conoceréis, toda la cuestión de cómo el saber está trenzado con el poder, ¿no? En la manera en que tengo yo de mirar este fenómeno, eso es la base, ¿no? O sea, evidentemente lo que hace la ironía es limitar ese poder que la pretensión de saber tiene, ¿no? En la conversación pública. Pero bueno, esto es en la antigüedad, pero lo que a mí me preocupaba, lo que a mí me llevaba a todo esto era la aparición de la ironía en nuestra conversación pública, ¿no? Y la aparición de, como decía, el rechazo a la ironía. Y bueno, y después me encontraba con esta cosa rara, ¿no? De que en los dos hitos anteriores se da una concepción, o sea, no, tenemos una percepción, mejor dicho, nosotros tenemos una percepción contradictoria en estos dos hitos. En la visión que tiene Foster Wallace de la ironía, en la visión que podemos sacar de esos años 90, donde hay una especie de, ¿no? de tendencia, vamos a decir, al nihilismo, a la falta de proyecto colectivo, a una serie de cuestiones que aterrorizan incluso a los intelectuales que están participando de ese movimiento, como el propio Foster Wallace. La ironía parece como algo malo, como algo corrosivo, de una manera parecida a la que la pueden percibir lo que yo llamo nuevos conservadores de nuestra época, ¿no? En cambio, en el caso de Sócrates, todo lo contrario, ¿no? Nosotros mismos estudiamos a Sócrates como un héroe filosófico y la ironía nos parece una especie de pilar civilizatorio claro, y de hecho, lo que yo me encontraba es que los que critican actualmente la ironía siempre tratan de aclarar de que es que no, en realidad no están en contra de la ironía, porque está Sócrates, la ironía y el humor siempre es sano, ¿no? Se dicen estas cosas, pero que hay algo en las redes, ¿no? De ese uso de la ironía que es perverso, que es negativo, que es malo. Eso es una cosa con la que yo quería discutir, ¿no? Y yo trato de descubrir en el libro, de mostrar cómo en la ironía hay una tensión interna, si bien uno de los rasgos que describo como esenciales, ¿no? Es la humildad, pero lo describo como esencial porque en esta figura originaria, el Eiron frente al Allison, es la humildad frente a la vanidad lo que funciona. Sin embargo, lo que se ve en la ironía mala y se critica es casi lo contrario, ¿no? Es la vanidad, ¿no? El lugar de superioridad del que ironiza, del que hace memes, sarcasmos y no propone nada, ¿no? Solo destruye lo que trato de mostrar, ahí sobre todo me sirvió muchísimo la tesis doctoral de Kierkegaard, que es sobre la ironía, es que la ironía tiene internamente esta tensión y no es resoluble, ¿no? Entre humildad y vanidad, ¿no? Entre el lugar de pobreza y desarraigo y lugar de superioridad desde la que se mira. Lo que pasa es que no es una superioridad que juegue en el terreno del saber, no es una superioridad que juegue a saber más o a tener la razón, sino simplemente desconfía de cualquier tipo de discurso llano, corriente, que solamente afirma, ¿no? Cualquier discurso que afirma, que dice algo de algo, no sé si usan esta palabreja en la Facultad de Filosofía en Costa Rica, pero acá en España por lo menos sí, cualquier discurso apodíctico o apofántico, incluso si queremos ser más pedantes, cualquier discurso que dice algo sobre algo es un discurso que se puede desarticular desde la ironía, ¿no? Que se le puede dar la vuelta. Eso es el clásico, solo sé que no sé nada, ¿no? Que no existe, pero que representa un poco, ¿no? Es el hecho de que Sócrates, o la filosofía en su intervención inicial, a mí me parece, no afirma nada, no dice nada sobre nada, necesita que los demás digan, los demás quiénes son. Bueno, hoy en día las ciencias, el mercado,
los políticos, los empresarios, ¿no? Necesita que los demás digan para ordenar esos discursos, clasificarlos y desarticularlos, ¿no? Con la ironía pasa lo mismo, la ironía no propone nada, no dice nada, no afirma nada, necesita que otros afirmen, que otros pretendan para hacer su aparición. Creo que me estoy alargando mucho, no sé Roberto si me quedan 5 o 10 minutos más porque no llegué al eje. Sí, sí. 5 minutitos más, que quiero llegar a una cosa y después ya hablamos que las preguntas van a ser lo más interesante. No, todo esto para decir que en realidad lo que a mí me preocupaba, por eso decía que la ironía, que ahora le di un tiempito, era como entrar por la ventana, lo que a mí me preocupaba, lo que a mí me interesa, me preocupa es el rechazo que suscita la propia conversación pública de masas, ¿no? La reacción conservadora que creo que hay, de la que no me quiero apartar, o sea, yo la comprendo también y de algún modo la comparto, ¿no? El tipo de reacción que nos genera lo que tétricamente se llama normalmente las redes, ¿no? Las redes, no sé, un ejemplo muy gráfico, no sé si también, sí, seguramente también veis Netflix, ahí hay un documental que se llama El dilema de las redes, esa es la típica posición, salió después de mi libro, pero es la típica posición contra la que yo discuto o que trato de desarticular con el libro, ¿no? La idea es, vino una época oscura en que las redes van a acabar con la democracia, con la verdad, ¿no? Todo esto de la posverdad, la cancelación, la mentira, los linchamientos, ¿no? Todas estas enfermedades de la conversación pública digital que se generan una alarma tremenda, ¿no? Entonces, mi apunte ahí, y con eso quiero terminar, explico esto muy rápido, es de lo que yo me doy cuenta, y la ironía es una excusa, es que este rechazo es un rechazo en realidad a lo político. El rechazo que suscita la red es un rechazo a lo político. Si habéis leído algo de Hannah Arendt, yo digamos que ahí le robo todo, o dicho mal, le robo todo, dicho bien, soy su discípulo, la sigo. O sea, yo estoy de acuerdo en que pues casi toda la historia de la filosofía política, desde Platón a Marx, es un intento de acabar con lo político, es una reacción contra lo que Arendt llama las debilidades de la acción, ¿no? Las características tan difíciles de aceptar del ámbito político, ¿no? La incertidumbre, la irreversibilidad, la ambigüedad de las palabras, la lucha por el poder, el narcisismo, son todas características que desde Platón a Marx, pasando por toda la historia del liberalismo y del republicanismo y de todo lo que quieran, en el fondo casi toda la teorización política es un intento de controlar y de convertir lo propiamente político en otros ámbitos, ¿no? En otros ámbitos donde sí las cosas son más aceptables, más como Dios manda, vamos a decir, por ser un poco provocador, ¿no? En querer convertir la acción política en algo parecido a la fabricación o a la investigación científica normalmente, ¿no? He dicho en griego, querer convertir la praxis en poiesis, ¿no? Esta es la confusión que detecta, o en episteme, ¿no? Que detecta Arendt muy pronto. O sea, hay un intento continuo, hay una pulsión continua de los poderes políticos, pero también de los teóricos políticos, a justamente liquidar lo propio de lo político y controlarlo de alguna manera y convertir el ámbito político en algo más parecido a una fábrica o a un comité de sabios, ¿no? Que producen verdades comunitariamente. Esto, yo lo que detecto es que justo esto que está pasando con Internet y con las redes es la reacción que hay, le da la razón a Arendt como nunca, ¿no? Como mucho más que en el siglo XX, ¿no? O sea, los medios de socialización del siglo XX, la televisión, la radio y tal, tenían unas características que eran difíciles para darle la razón a la tesis de Arendt. En cambio, creo que Internet, todo esto que está pasando, la conversación pública de masas, le viene a dar la razón en este sentido, ¿no? Que en las reacciones negativas contra lo que pasa en la conversación pública de masas, se vislumbra otra vez ese anhelo de control y de red. Ese anhelo, voy a decirlo, ese anhelo antidemocrático o antipolítico, ¿no? El anhelo de que haya un verdadero control jerárquico, claro, no ambiguo del espacio público, ¿no? El problema es que nadie es antidemócrata hoy en día, entonces los que lo expresan caen en una contradicción y no pueden llevarlo no pueden desarrollarlo mucho porque al final lo que tendrían que proponer son cosas que quedan muy mal, ¿no? Macron hace unos años se animó a un ministerio de la verdad. ¿Qué es un ministerio de la verdad?
o cuando se hacen iniciativas, controlar qué es mentira y qué es verdad en las redes. No sé si está de moda, acá también hay agencias de control de la posverdad o no sé qué, bueno, gente que dice, son todos, ¿no?, anhelos de que haya una especie de verdad objetiva y por lo tanto, básicamente, en el fondo, son anhelos antidemocráticos que, como yo hago al final del libro, solo con buscar en el propio Platón, que era un antidemócrata muy consistente, mucho más que estos, pero muy claramente antidemócrata, pues se encuentran argumentos idénticos, ¿no? Yo pongo ahí al final del libro un fragmento donde Platón habla de la bestia, refiriéndose claramente a lo mismo que yo estoy refiriéndome con la conversación pública de masas, y justamente el tipo de crítica que hace es la misma que hacen los nuevos conservadores. Entonces, bueno, esto es lo otro que yo creo que sí es un hallazgo del ensayo y que en el sentido de que puede ser discutido vivamente todavía un tiempo, y es esta idea de que la reacción a la conversación pública de masas es fundamentalmente una reacción antipolítica. Y la reacción antiirónica es solo un capítulo de esa reacción, es solo una partecita, ¿no? La podemos ver desarrollada en muchas otras acusaciones que se hacen a la conversación pública. Masas, la posverdad, los linchamientos, la cancelación, todas ese tipo de cosas yo trato de mostrar que son típicas de los espacios públicos vivos, ¿no?, de los espacios políticos vivos, democráticos y funcionando. Y bueno, con esto termino. Lo único que quiero aclarar, porque siempre me pasa, este entusiasmo, y esto es lo que creo que yo también he cambiado con el tiempo, no quiere decir que a mí me parezca que nos va a ir bien, que todo es maravilloso, que Internet es el nuevo Ágora, ni nada parecido, sino, quiero decir, hay muchos peligros, porque hay otra parte del libro que habla de eso también, porque nuestro esquema de gobierno, nuestra forma es la democracia representativa, liberal, y esa forma, que a mi modo de ver vale la pena conservar, que es bastante sana y que funciona, es esencialmente contraria a un espacio público totalmente liberado en este sentido, ¿no? A un espacio público vivo, ¿no? Necesita de este dispositivo de la representación, ¿no? Necesita de algún tipo de neutralización de lo político, de una mínima neutralización de lo político, que hace que todo esto que está pasando, pues por lo menos sea problemático. Yo nunca me atrevería a recomendar prohibirlo ni nada parecido, porque en todo caso lo que quiero mostrar es que lo que yo quiero decir es, hacen bien o entiendo que estén preocupados con las redes, pero su preocupación es una preocupación esencialmente antidemocrática. Hay que tratar de entender eso y hacerse cargo, ¿no? Y es difícil. Bueno, con esto más o menos termino. Gracias, Santiago, por la intervención. Bueno, y ahora viene la parte, bueno, yo tengo aquí un montón de preguntas, pero como la clase no es sobre lo que el profe pregunta, entonces esta es la parte donde ustedes preguntan. Tengo Ana María con la mano levantada, y Ariel mandó una pregunta aquí en el chat. Si quieres, Ana, haces y luego yo leo la de Ariel, y si alguien más quiere, pues solo necesita levantar la mano. Ok, ¿me escuchan? Ok. Sí. Bueno, gracias Santiago por apuntarse a estar aquí. Siempre es divertido poder dialogar con autores vivos y que están hablando de concepciones de la realidad que están sucediendo. Me parece muy sugerente y como muy interesante su trabajo en realidad. Pero sí tengo varias preguntas, por un lado, y como tengo un problema con lo que planteas de la democratización, ¿verdad? De la conversación pública de masas. Voy a tratar de explicarme, ¿verdad? En primer lugar, pienso que esta es una pregunta que tal vez no me preocupa tanto, no es tan central, pero vamos a ver, cuando planteas esta cuestión al inicio, en el capítulo de ironía como humilde, ¿verdad? Como algo humilde, ese rasgo, y que tiene que ver con estos dos recursos de la retórica griega, que muy interesante eso también me parece, pero finalmente al final de ese capítulo, cuando planteas como la expansión de la ironía como parte de la cultura de masas y esta paradoja que eso representa para la democratización,
porque es un gesto elitista el que se estaría democratizando, ¿verdad? Y queda como muy claro que ves en la ironía ese potencial de democratización, ¿verdad? En concreto, obviamente estamos hablando de una democracia liberal, ¿verdad? Basada en la individualidad de los individuos. Y ahí te sigo, pero de pronto eso da pie a que plantees que la ironía emerge, de la ironía emerge una fuerza de subjetividad, ¿verdad? Como si esta subjetivación viniese de la autoafirmación individual, ¿verdad? De ese no querer lidiar con la estupidez, ¿verdad? De ese no querer, sí, lidiar con la estupidez y contradecir al otro, ¿verdad? Yo me pregunto, en primer lugar, ¿cómo es esto humilde, ¿verdad? Como si ahí, ¿dónde encuentra la humildad en ese gesto, ¿verdad? Y si podríamos abrir este debate como también a pensar cómo relacionas esto con la historia del sujeto, ¿verdad? O cómo comprendes, ¿verdad? Esa subjetividad, porque me parece muy interesante, pero no lo entiendo, no entiendo de dónde lo estás sugiriendo. Me gusta mucho el vínculo ahí con Oxford y la política de la fe, del escepticismo y de la fe, eso estuvo interesante. Y finalmente creo que al final, ¿verdad? En el capítulo de ironía política, aquí sí quisiera como, vamos a ver, creo que estás asumiendo una digitalización, ¿verdad? Casi que concretada, ¿verdad? Y creo que ese proceso de politización que ves entre lo que fue la cultura televisiva y que ahora es la cultura digital, ¿verdad? Como algo que amplía los horizontes de participación de las personas, ¿verdad? Es algo que creo que es como esto que diría Sayak Valencia, ¿verdad? Que lo veíamos en la clase que di la vez pasada, una realidad que se asume como en el primer mundo, ¿verdad? O en lugares del mundo donde el acceso al Internet y el acceso a estas nuevas formas que nombras, ¿verdad? Es algo casi que concretado, ¿verdad? Y, y cuando decís esto, ¿verdad? Que la conversación pública además es criticada por quienes tienen un problema con la politización en general de la población y sería gente purista, ¿verdad? Provinciana que descalifica esas nuevas formas. ¿Por qué dirían estos sectores conservadores que esas conversaciones predigitales serían las auténticas, ¿verdad? Yo eso creo que pasa, digamos, estoy de acuerdo con eso y comprendo que lo que me estás queriendo decir. Y creo que parte del rechazo y condena pasa por esa razón, ¿verdad? Pero también creo que en este lado del mundo tenemos otras críticas y vivimos con mayor intensidad la exclusión que viene de esas nuevas formas, digamos, que no se contraponen tanto en una dualidad de viejo o nuevo, sino en términos de acceso y no acceso, ¿verdad? Es decir, es un proceso un poco distinto el que tenemos con esa digitalización de la cultura de masas, ¿verdad? De la conversación pública de masas, perdón. Eh, y eso que en Costa Rica tenemos en realidad una buena cobertura de Internet, ¿verdad? En comparación con el resto de Centroamérica. Es decir, el acceso a la digitalización es es un problema que tiene para nosotros otras dimensiones, quizás podríamos decir de clase o simplemente un problema de desigualdad, ¿verdad? Y por eso, sí, eso, como que creo que aquí el asunto también es quién escucha qué, ¿verdad? Y yo como persona que se ha dedicado a la comunicación, ¿verdad? Lo he vivido mucho porque la circulación de esos otros discursos se vuelve muy distinta, digamos, en esta parte del mundo. El éxito que pueden tener programas que sugieren, programas o simplemente blogs, espacios dentro del Internet, la televisión o los medios de comunicación que puedan circular otro tipo de contenidos o sea, es abismal, ¿verdad? Por el acceso que hay, ¿verdad? Y porque también esta idea de la superación de un público pasivo que sugieres al final, ¿verdad? Con las nuevas herramientas digitales, yo personalmente siento que no es así acá, ¿verdad? Y que finalmente es como esta analogía, voy a ser súper provincial en esto que voy a decir, pero es como esta idea de alguien que es puesto a pescar sin herramientas para pescar. Entonces le das un barco, ¿verdad? Y lo tiras y le das un celular y lo mandas ahí al mar y le decís como, pesca, pero la persona nunca no sabe cómo pescar, ¿verdad? Entonces, como que quisiera problematizar eso, ¿verdad? La democratización, sé que estas no son ideas nuevas para vos, o sea, lo que te estoy diciendo no es como que no lo hayas pensado, pero quisiera saber qué pensás, digamos, de esto. Y muchas gracias. Bueno, Son muy sencillitas. ¿contesto o...? Sí, tal vez se contesta la de Ana y de una vez la de Ariel que puso en eso. Hacemos una primera ronda y luego si hay más preguntas,
las vamos respondiendo. Bueno, las de Ana me dan para 3 libros, pero bueno, voy a tratar de ser, porque claro, Ariel, la pregunta que haces, ya que estás hablando del mundo griego, ¿encuentras una relación entre la parresía, la franqueza como virtud discursiva y la ironía? Esa es la pregunta que él... a ver, creo que la puedo leer mejor. A ver si puedo. En una relación entre la parresía y la ironía. Ah, por supuesto, sí. Ahora, de eso ahora también digo algo. A ver, primero con las de Ana. A ver, la primera parte era la cuestión de la humildad y de la subjetividad, ¿no? De la humildad y de la... a ver, la cuestión de la humildad, efectivamente, la cuestión de la humildad solo tiene que ver con este origen en el teatro, ¿no? Con este origen donde de hecho la humildad estaba representada incluso físicamente, ¿no? El Eiron era alguien pobre, alguien humilde, literalmente humilde, ¿no? Frente a los poderosos. Y por otro lado, creo que está refrendada respecto a la cuestión del saber, ¿no? El lugar desde el que habla, insisto, el Eiron, el ironista o el filósofo, es el del no saber, ¿no? No es el del saber. Y de hecho, está intentando desenmascarar la pretensión de saber. Claro, esa es la posición de Sócrates. La posición de Platón, cuando lo agarra y construye la metafísica occidental, es decir, no, es la posición del saber verdadero, que desenmascara al saber sofístico, ¿no? Pero el paso anterior, estamos en el paso anterior, que es Sócrates, ¿no? Es como premetafísico, ¿no? Y ahí todavía la filosofía solo está horadando pretensiones de saber, y en ese sentido, por eso es humilde. Ahora bien, muy bien visto. Digo ahí muy pomposamente al final de ese capítulo algo que tomo de Kierkegaard, ¿no? Que en realidad la ironía el estreno de la subjetividad en la historia, ¿no? Es donde aparece la subjetividad de la historia. Sócrates y la ironía, dice Kierkegaard, es cuando aparece, es el momento de entrada de la subjetividad del sujeto en la historia. ¿Y en qué forma? En forma de no, en forma destructiva. Pero no, ahí te corrijo tu descripción, no porque le moleste, no porque le moleste lo que dice el otro o algo así, sino ahí sí creo que es como una especie de forma de resistencia al poder, simplemente, ¿no? Y en ese sentido me parece que a mí que es muy luminoso enlazarlo con la historia del propio liberalismo, ¿no? Del liberalismo político, ¿no? Que lo hago después, que obviamente en Atenas no existía, pero yo creo que si le damos la razón a Kierkegaard, entenderíamos que Sócrates es el primer teórico liberal. Esto luego lo borras, Roberto, de la grabación, y nunca lo dije, pero sería eso, ¿no? Porque claro, fíjate, lo que ocurre es, si yo digo la ironía es el rechazo o es el desenmascaramiento de las pretensiones de poder en pugna en la ciudad, ¿no? Sería hoy es el intento de desnudar a los políticos intentando practicar con sus discursos, convencer de distintas cosas, digamos, poner el poder en práctica, ¿no? Entonces, Kierkegaard dice, esa intervención es el comienzo de la subjetividad, o sea, es la entrada del individuo como tal en la historia, del individuo y no la comunidad, ojo, ¿no? O sea, del individuo, no de la comunidad. A mí esto me parece luminoso, me parece que está muy bien visto, y me parece que es una de las cosas que hace que la teoría política nunca pueda salir de una aporía, ¿no? De esta tensión entre comunidad e individuo, ¿no? Que normalmente se tiende a ver como algo propio de la política moderna, ¿no? De lo que aparece, no sé, por decir algo, a partir del segundo tratado de gobierno civil de Locke, ¿no? Del siglo XVII, ¿no? Pero en realidad a mí me parece que, obviamente no me lo invento yo, hay mucha gente que habla de una ilustración griega, a mí me parece que esto que pasaba en Atenas ya lo estaba previendo, ¿no? Que ya en esa interacción efectivamente hay un comienzo del liberalismo en el sentido de una intervención en la polis, en las cuestiones comunes, que lo que hace es defender el punto de vista individual, el no dejarse arrastrar, el resistirse a los discursos universalistas que engloban la singularidad
si quieres ir por el lado del sujeto y de Foucault, la singularidad, la particularidad en universales, ¿no? En universales científicos, religiosos, políticos, ¿no? Y en ese sentido me parece que sí, que es todo lo mismo, ironía, filosofía y liberalismo, ¿no? Yo más o menos junto estas cosas, que es un poco discutible, ¿no? Pero yo las junto y me parece que en la figura de Sócrates, tal como lo leo yo, que sigo un poco a Arendt, ¿no? En la manera esta de verla, de verlo en este sentido premetafísico, ¿no? Como, más como un hipersofista que como un antisofista, ¿no? Como una especie de vuelta de tuerca más grande a la sofística que como un enfrentamiento, ¿no? Meramente. Eso por el lado de la subjetividad, que podemos hablar horas, o sea, es un tema infinito, ¿no? Pero lo que sí te quería, digamos, señalar ahí era que no es que les moleste lo que dice el otro y por eso ironizan, sino que en ese sentido hay subjetividad, porque contra lo que se enfrenta el guionista, y en ese sentido es pretensión de saber, esto es lo que introduje ahora, discursos que son universalistas, que tienen pretensiones de saber universales, que hilan y por tanto aplastan la subjetividad o la singularidad. Y la manera que tiene de irrumpir la singularidad o la particularidad en la historia es esta, ¿no? De la ironía, del decir lo contrario de lo que se quiere decir, ¿no? Este es el recurso. Y luego lo otro, que es muchísimo más complejo e interesante. A ver, le pregunté a Roberto 10 minutos antes de entrar, ¿hay mucha conectividad en Costa Rica? Le pregunté. ¿Hay muchas redes, la gente? Porque claro, es distinto hablar de todo esto, como tú bien has visto, Ana, si en un lugar donde todo el mundo está conectado y habla que en uno que no. Efectivamente, eso es relevante y la prueba está en que a mí me preocupara hablar del libro con gente sin saber bien si es gente que sabe de lo que estoy hablando, ¿no? Si más o menos el objeto de conversación pública de masas existe o no, ¿no? Entonces, toda la razón en esa observación. Ahora bien, no, es decir, yo no estoy de acuerdo. El cambio es muchísimo más profundo de lo que estás pensando. O sea, tú piensa esto. Habéis visto en el programa que habéis leído, qué es la ilustración de Kant, ¿no? Habéis leído qué es la ilustración de Kant, más o menos, ¿os acordáis? Bueno, igual es un texto muy sencillo, muy, muy fácil. Tú piensas que Kant escribe ese texto en 1793 y dice, cosa que cambia la historia para siempre, ¿no? O sea, es un texto fundamental, es uno de los, no sé, 3, 4 textos filosóficos fundamentales que hay, a pesar de que tenga muy pocas páginas. Dice que en lo que consiste verdaderamente la libertad moderna, o sea, en lo que consiste realmente la ilustración, en llegar a ser el camino a la ilustración, es en la universalización del uso público de la razón, ¿no? Es en que realmente, si bien cada ciudadano, cada sujeto tiene un respecto privado en el que, por supuesto, tiene que obedecer, en el campo, no lo dice así Kant, pero se está refiriendo a eso, en el campo precisamente de la poiesis, de la producción, del mercado, de la ciencia, uno tiene que obedecer, seguir jerarquías, órdenes y tal, pero hay otro respecto, que es el uso público de la razón, hay un uso privado que es obediente y hay otro uso público que tiene que ser universal. Y eso es la ilustración, hacer que el uso público sea verdaderamente universal. Y Kant se lo cree lo que está diciendo y cree además que va a ocurrir. Bueno, si tú te preguntas, ¿y a qué se refería Kant con el uso público de la razón? Lo dice en el texto, pero además se refería a publicar artículos en periódicos. Se refería a eso. Era el único recurso que existía y se estaba refiriendo a eso. Además lo dice, ¿no? Si tú te preguntas, ¿cuántas personas de la población de Königsberg, por supuesto ni hablar, que era un lugar bastante pobre, muy pocas, pero de todo lo que era Alemania, de todo lo que era Francia, o de todo lo que era Europa, me da igual, ¿cuántas personas tenían acceso a publicar cosas en periódicos? Como tú me estás preguntando ahora, ¿cuántas personas tienen internet en Honduras o en El Salvador? Pues Kant quedaría muy mal. Pero peor, si te preguntas cuántas personas estaban alfabetizadas en 1793, o sea, alfabetizadas, directamente lo quemamos, o sea, está borracho, ¿cómo escribes ese texto? O sea, ¿cómo eso puede ser universal? O sea, está loco, ¿no? O sea, realmente había 3 tíos que podían escribir en periódicos, pero él está viendo que da igual cuántos lo hagan, de hecho, en el momento, en el lugar, o sea, da igual la coyuntura. La herramienta, o sea, él está viendo que existe esa herramienta
que no existía antes, porque él está viendo el nacimiento de los periódicos, y que esa herramienta virtualmente tiene la posibilidad de por fin universalizar el uso público de la razón. Yo, en el libro que estoy empezando ahora, empiezo hablando de qué es la ilustración, para decir la provocación de que es que Kant pide Internet. O sea, Kant, en qué es ilustración, está pidiendo que exista Internet, ¿no? O sea, lo está prefigurando de manera normativa, digamos. O sea, los periódicos no eran nada, y en ese sentido, lo mismo te digo de la televisión, de lo que nombrabas, es que la diferencia con la televisión no tiene que ver con la cantidad de gente que tenga internet y lo use, ¿no? Sino con la propia lógica del dispositivo, lo cual se ve con mucha claridad. Yo lo uso en el libro, es que casi que te ríes. O sea, si tú te pones a estudiar lo que yo llamo sociología depre, ¿no? Toda la sociología depre, no la de hoy que es contra Internet, sino la de los 60, 70, 80, 90, que era contra la radio y contra la televisión, te das cuenta, o sea, y te digo que te ríes, de cómo no podían imaginar, aunque Kant ya lo había pedido siglos antes, algo así como Internet, ¿no? Porque un autor que yo respeto mucho, que me he aprendido mucho, pero te das cuenta de lo eh, fuera de la historia que estaba cuando hablaba, Richard Sennett, en un libro que les recomiendo muchísimo, el declive del hombre público, que analiza un poco como hago yo, nada más que tiene 400 páginas, es un poco más estudioso que yo, pero que compara, digamos, dos épocas distintas. Él está analizando su propia época, el auge de la televisión como forma de socialización, y recurre a estudiar el París y el Londres del siglo XVIII y XIX para comparar, ¿no? Y cuando él critica la televisión, yo ahí lo cito en el libro, porque es que es muy gráfico, la manera que tiene de argumentar que la televisión es una fuerza antipolítica es una descripción por contra de las redes sociales en 1977. O sea, él, para decir que la televisión es una fuerza antipolítica, simplemente se centra en describir que es unidireccional y que no hay posibilidad de responderle y que no hay posibilidad de comentar con amigos lo que uno vio en la televisión. Entonces, a mí esto me parece como muy gráfico para explicar que aunque Internet no esté universalizado, aunque haya poblaciones pobres que no lo tienen, todo lo que quieras, la diferencia es abismal. O sea, tú piensas, la diferencia es abismal con el siglo XX, y ni hablar con la época en la que hablaba Kant. O sea, si nos creímos durante siglos el proyecto ilustrado y cambiamos la historia, o sea, pensemos que no existiría ni la Revolución Rusa sin ese texto de Kant. O sea, sin ese texto de Kant no existiría prácticamente nada, ningún movimiento político moderno, no existiría nada. O sea, si se lo creímos a tal punto, y ya digo que no había, lo tengo que averiguar para el libro para que quede claro, pero me atrevería a decir que debía haber un 3% de la población de Königsberg cuando él escribe ese texto en una revista de Königsberg, que tenía acceso a publicar en un periódico, ¿no? Y él lo está tomando algo como universal. Y alfabetizados habría un 10% como mucho. Sin embargo, tenía todo el sentido del mundo. Entonces, por ese lado te respondo a eso, que creo que no importa tanto la coyuntura, sino realmente que la implantación, no hay vuelta atrás, ¿no? No hay vuelta atrás en el hecho de que tú, cuando estás viendo un discurso que viene de alguien que en la jerarquía social está por encima tuyo, porque, por ejemplo, tiene acceso a hablar en la televisión, tú hoy puedes, otra cosa es si eso cambia algo, si es bueno para la democracia o para Occidente, pero tú puedes contarle a tus amigos que te parece un imbécil el que estás viendo en la tele y ellos lo están viendo, y discutir con ellos y tal. Y además puedes hacer muchas otras cosas, y eso creo que no, es un cambio que hay que tomarse en serio y no tiene vuelta atrás. Más allá de que sea bueno o malo, no hay, es objetivo, ¿no? Con perdón, es objetivo en términos filosóficos. O sea, es concreto, ¿no? Diría que no hay vuelta atrás con eso. Y ahora lo que había preguntado Ariel. Sí, claro. O sea, Sócrates es una de las figuras de la parresía, ¿no? Entonces, no tengo mucho más que decir. Evidentemente, si te lees la Apología, que es el lugar donde, o el Fedón, ¿no? Digamos, cualquier texto, cualquier diálogo platónico que esté ambientado en el juicio y la condena a Sócrates,
bueno, es el mejor lugar para estudiar la parresía, ¿no? O sea, todos los argumentos que da Sócrates a sus amigos para explicarles por qué no va a declararse culpable y no va a hacer lo que cualquier persona más preocupada por la vida que por la filosofía hubiera hecho, ¿no? Que es darle la razón, porque era una multa y nada más, ¿no? al tribunal. Todos los argumentos de Sócrates, ya te digo, en la Apología o en el Fedón están muy largos, lo lleva a contar la inmortalidad del alma, ¿no? Y muchas otras cosas, son, creo yo, la encarnación de la parresía, ¿no? De la voluntad de la franqueza por encima de todo. Y es que la ironía es una forma suprema de franqueza, y por eso es inviable como proyecto de vida, ¿no? Por eso nadie puede ser ironista, o sea, Sócrates, ¿no? Pero te matan, ¿no? O sea, si de verdad eres ironista, si de verdad eres franco, ¿no? Si la parresía, si tu compromiso con la parresía es, bueno, no estás muy preocupado por la vida, ¿no? Por tu vida, ¿no? Por tu cuerpo, por la gente que te quiere y a la que quieres, ¿no? Estás más preocupado por otra cosa, y esa preocupación te lleva a la muerte sin problemas, ¿no? Pero sin duda sí, está bien visto, Ariel tiene toda la relación del mundo, parresía y ironía. Eva tiene la mano levantada. Entonces, adelante. Gracias, muchas gracias, Santiago. Muy interesante. Yo tengo una pregunta. Usted, digamos, a lo largo del ensayo, como que formula esta cuestión de la conversación pública de dos formas, digamos, habla de una masificación de la conversación pública y habla de una conversación pública de masas, ¿verdad? Y me parece que esa distinción, hay algo ahí que me hace ruido, digamos, entre el término de masificación y de masa. Quizás porque, bueno, estamos leyendo a Arendt, ¿verdad? Y en una clase pasada estábamos hablando de esta cuestión de, bueno, del totalitarismo, ¿verdad? Y cómo en el totalitarismo hay una atomización social, ¿verdad? Como una incapacidad, como una individualidad aislada, ¿verdad? En la cual no puede, o sea, como que hay una reducción absoluta de las distancias que impiden como la práctica política. Y pues no sé si usted está entendiendo más en ese sentido, ¿verdad? Como esta cuestión como indiscernible, ¿verdad? Una masa de individuos que realmente no se puede discernir uno del otro y que por lo tanto, pues al menos según lo poco que he estudiado de Arendt, no podría haber como esa distancia que permite la política. No sé si usted está entendiendo la masa así, me parece que no. No sé si usted más bien está hablando como de esta cuestión de la masificación como algo masivo, ¿verdad? Que me parece que va más por ese lado, o si usted está entendiendo más, digamos, desde otra forma. Y también tenía otra pregunta, de una vez la tiro. Esta cuestión, como me da la sensación como que usted está indicando como una potencia, como una nueva potencia de esta interacción digital, ¿verdad? De las redes sociales, como que la interacción es algo que lo distancia de esta otra cuestión de la televisión, como justamente algo mucho más aislado y así, pero cómo, digamos, cuál es la agencia que usted está viendo en esa interacción, cuáles son los alcances de esa interacción, como, sí, eso sería. Gracias, Eva. Antes contesto que Ariel había puesto por escrito una que tenía que ver con lo anterior. El guionista se tiene que enfrentar a la muerte filosófica. No, diría que a la muerte física. A la muerte filosófica no, quizás a la eternidad filosófica. Pero bueno, ahí lo dejo. Eva, buenísimas preguntas. Está muy bien visto el problema con masa y masificación, y está muy bien visto el problema con Arendt. Voy por partes. El problema con masa y masificación, no, efectivamente, el modo peyorativo y despreciativo que tiene el concepto de masa en la filosofía del siglo XX, ¿no? En general, en Arendt, pero en Canetti, en Habermas, bueno, es que en casi todos, ¿no? Finales del siglo XIX, principios del XX, es la irrupción de las masas y la irrupción de la reacción intelectual contra las masas, ¿no? Y el peligro de las masas. El caso de Arendt en la primera parte de su obra, la anterior a los años 50, que es por lo que veo leyeron Los orígenes del totalitarismo,
forjada antes de los 50 y producida en los 50, creo que es el caso más estilizado, ¿no? Mejor, donde esa reacción está mejor colocada, ¿no? Porque lo identifica con una de las características justamente de reducción de la libertad de expresión y la libertad individual propia del totalitarismo. La falta de distancia, como bien has dicho, ¿no? El anillo de hierro, ¿no? Como dice Arendt. Pero efectivamente no es solo ella, ¿no? O sea, el miedo y la crítica a las masas justamente como una fuerza antidemocrática o antiilustrada o que pone en peligro la civilización es algo muy propio de esa época. Por supuesto que yo no lo estoy usando en ese sentido, más bien estoy tratando de desarticular ese sentido utilizando un sentido más vulgar, si quieres, más vulgar y más común, de masificado, quizás casi como un sinónimo un poco superficial, y debería pedir disculpas, pero de democratización, de extensión, de expansión. Por disculparme con cierta plafón académico, hay un teórico que lo usa de esta manera, que es el otro gran autor que para mí es importante en lo que yo hago y que en este libro aparece muy poco, pero al que le debo la otra mitad, si una mitad se la debo a Arendt, que es Marshall McLuhan, ¿no? O sea, la forma en que tiene McLuhan de usar más media, medios masivos, que de hecho todos lo siguieron utilizando esa forma peyorativa, pero es que él no se refería a eso. Para McLuhan, un medio masivo es un medio que cubre, un medio, para él es una herramienta además, o sea, el más media para McLuhan, todos pensaron que hablaba de la tele, de la radio, efectivamente también hablaba de la tele y la radio, pero hablaba también de la escritura, del alfabeto, del lenguaje, en último. El primer más media, dice McLuhan, el primer más media es el lenguaje. O sea, el primer medio masivo, el primer medio de masas, dice McLuhan, de masas es el lenguaje. Y imagínate si habría masas cuando nació el lenguaje, masas en el sentido de Canetti o de Arendt. No, evidentemente que no había. Se refería al hecho de que cubre la totalidad de las operaciones del hombre. O sea, que se vuelve masivo en el sentido de que lo invade todo, que no se puede, no existe la humanidad a partir de que ese medio entra, ¿no? McLuhan trabaja por capas, ¿no? Entra el lenguaje, entra la escritura, entra el alfabeto, entra la escritura, entra la imprenta, entran las ondas, entra la radio, entra la televisión, bueno, no llegó internet, aunque se lo imaginó, pero un medio masivo se va cubriendo con el otro, y los hombres que viven bajo esos medios son medios masivos en el sentido de que no pueden escapar de esos medios, no se puede vivir fuera de esos medios, ¿no? A partir de que existe el alfabeto, la civilización no puede prescindir del alfabeto. A partir de que existe la escritura, de que existe Gutenberg y la imprenta, no se puede prescindir. Son medios masivos, lo cubren todo. Yo uso masivo en ese sentido, y cuando hablo de masificación de la ironía, lo digo en ese sentido, digo que la ironía de pronto se volvió universal en los años 90. O sea, lo que describe Wallace como masificación de la ironía es simplemente la extensión, como señalaba antes Ana, de un gesto elitista, ¿no? Pero en realidad tú me decías no de la ironía, sino de la conversación pública. Lo mismo, ¿no? O sea, lo que trae Internet es la virtual, no en el sentido digital, ¿no? De virtual, de potencial, ¿no? La potencial universalización de la conversación pública. Y ahí entro a la segunda, que es a lo último que preguntabas, que es que sí, que esta universalización está muy bien, pero ¿qué pasa, no? Como decías, ¿qué agencia tienen, no? La interacción, me decías, yo pongo la interacción como efectivamente el eje, el pilar, el medio masivo en términos de McLuhan, ¿no? El medio masivo es la interacción, ¿no? Lo que no existía antes ahora existe, y yo creo que ya no puede dejar de existir. No, efectivamente, no sé qué va a pasar con la interacción. Es decir, a nivel de política, de lo que entendemos por política en nuestra época vulgarmente, que no es el sentido en que yo normalmente hablo de política, que intento hablar en un sentido más antiguo, originario, ¿no? Digo política simplemente en el sentido de lo que ocurre en la polis, ¿no? Lo que se cuece en la ciudad es la política. Pero en el sentido contemporáneo de política, o sea, de la gestión de lo común, ¿no? Del gobierno y la gestión de lo común y la participación en lo común, no sé qué va a pasar, no sé qué pasa con esto de la interacción. O sea, puede no pasar nada, puede ser meramente una cosa efectivamente corrosiva, destructiva, que no genere nada. Quiero decir, no, la articulación
la articulación política, en el sentido actual, la articulación en un partido, en un discurso que arrastre a un grupo de gente, no está dada por la propia herramienta de la interacción, por supuesto que no. Por eso yo digo que me parece anecdótico y no me interesa menos la cuestión de que gracias a Twitter sea más fácil organizar una manifestación o una, quiero decir, como mera herramienta para la política en el sentido contemporáneo, no me parece muy interesante lo que pasa. Quiero decir, es muy fuerte lo que pasa, pero no es el tema para mí. Cuando yo hablo de que la conversación pública de masas digital repolitiza la sociedad, y eso sí lo afirmo, lo digo en el sentido en que en la antigüedad la polis era un lugar de privilegio para los que eran ciudadanos, que eran varones, propietarios, en fin, no había ni mujeres, ni niños, ni esclavos, no, hoy serían ni trabajadores. Entonces, la característica fundamental cuando te lees a Arendt, no el Arendt que habéis leído, sino la de la condición humana, la de 10 años después, la condición fundamental de lo político, de lo que pasaba en la polis y no pasaba en el ámbito privado, en el oikos, es, sin ninguna duda, y ese es el argumento fuerte de Arendt, es la visibilidad, es la posibilidad de aparecer. O sea, ella dice, el espacio político es un espacio de aparición, un lugar donde otros pueden escucharte, verte, y por lo tanto saber quién eres, ¿no? Ahí se junta con el otro gran tema para mí, que es el de la identidad, ¿no? O sea, solo se puede mostrar quién es uno en la polis, hablando en público frente a otros. Pero el punto a lo que me quería referir ahora es la visibilidad. Entonces, es el espacio de aparición. Entonces, yo lo que digo es, lo que pasa con la conversación pública de masas es que repolitiza la sociedad en el sentido de que filtra el espacio de aparición por todas partes, en todas partes y en todo momento. O sea, ya no hay ningún espacio, no hay ningún lugar que sea completamente privado, que sea libre de ser también un espacio de aparición. O sea, tú puedes discutir con un montón de gente o da igual, o sacarte una selfie. Es que eso es otra aclaración que quiero hacer. No hace falta que hables de cosas importantes. Sacarte una selfie o aparecer frente a un público mientras planchas, o mientras das de mamar, o en cualquier momento, ¿no? O sea, no hay ya ningún espacio, ningún jardín privado en el sentido privilegiado epicúreo, o sea, no hay ningún lugar donde retirarse la polis, pero también en un sentido por debajo, no hay ningún lugar libre de esta pulsión a mostrarnos, a aparecer, y en ese sentido está para mí el problema en todo caso es la hiperpolitización, la hiperdemocratización. Pero, y con esto cierro la respuesta, eso no quiere decir que eso tenga una articulación política en el sentido de partidos políticos, movimientos políticos. Efectivamente no asegura nada, porque es algo individual, es algo subjetivo, ¿no? Ahí volvemos al tema, es algo que puede ser puramente destructivo, que puede no construir nada, pero en todo caso sí se opone al contrario fundamental de lo político, que es el mundo privado, el mundo donde uno no aparece, donde uno solo puede obedecer una jerarquía o cumplir con una función, ¿no? Esto es otra cosa, esto es otra cosa. Gracias. Hay una pregunta en el chat que nos envía Yerudi. A ver, la leo, ¿no? Siguiendo con lo que dijo Ariel, por ejemplo, Hobbes y su ley natural, siendo la base para las leyes positivas políticas en la que todo pacto sin importar cuál sea una persona que... No lo entiendo mucho. ¿Lo puedes explicar? Siguiendo Hobbes y su ley natural, no sé muy bien a qué te refieres. ¿Puedes elaborar, Yerudi? Es que no sé si tiene audio. Bueno, a ver, una persona que adopte lo que no entiendo es a qué te refieres con esta postura. Una persona que adopte cuál postura. No entiendo en realidad cómo está redactado, pero... la idea de que todo pacto se debe cumplir. O sea, si alguien que cree que todo pacto se debe cumplir puede ser ironista. A ver, en la idea de Estado y de sociedad de Hobbes, yo creo que sí hay lugar para la ironía, porque aunque no se dice mucho, es otro
otro Hobbes donde yo creo que hay más nido y nacimiento de la tradición liberal de lo que se cree, ¿no? Porque Hobbes, a pesar de establecer la obediencia total al Leviatán, por supuesto, ¿no? Como la esencia del pacto, deja una cosa que se suele nombrar muchas veces como el silencio de la ley, ¿no? Aquello que no esté legislado, ¿no? Dice Hobbes, aquello que no esté legislado, aquello que el Leviatán no mire, aquello que no esté legislado, está permitido, ¿no? ¿Y qué ejemplos pone Hobbes ahí como al pasar? Cómo educar a los hijos, a qué dedicarse, qué tipo de arte consumir. O sea, Hobbes te monta el Leviatán y todo eso tan terrible, pero así como al pasar dice, bueno, pero de lo que no se legisle está permitido. ¿Y qué ejemplos pone? La educación de los hijos, a qué te dedicas en la vida. Es decir, ya está dejando, ¿no? Una especie de espacio que va a ser el espacio de la libertad negativa, ¿no? Que se dice del liberalismo, ¿no? No de la libertad positiva, que es la libertad política, sino de la libertad negativa. Pero en todo caso no me parece. Y por otra parte, hay en otro sentido en que Hobbes sin duda es un gran defensor del ironismo o y es, como decía antes, que creo que era Ana, que me hablaba de Oxford, de la relación que hago yo con Oxford y el escepticismo. Aquí es lo mismo, ¿no? La antropología de Oxford es la hobbesiana un siglo después, ¿no? Es la antropología que desconfía de la buena voluntad cívica del hombre, ¿no? Da por hecho que el hombre tiene impulsos, bueno, no, que el hombre, vamos a decirlo rigurosamente, da por hecho que el hombre es un animal y que por lo tanto sobre todo quiere conservar su vida y no tiene ningún incentivo para portarse bien, ni para decir, tiene una visión escéptica, vamos a decir, de la naturaleza humana, y por lo tanto creo yo que estaría en la línea de una visión irónica del espacio público, porque una cosa va atada a la otra. No sé si contesto Yerudi, creo que no, porque ibas por otro lado, pero bueno, es más o menos lo que me sale de tu pregunta. Cintia Molina me está pidiendo la palabra. Hola Santiago, muchas gracias por estar aquí con nosotros el día de hoy. Yo encantada estoy con ese texto, la verdad. Hace un momento propusiste una definición de que la ironía es una forma suprema de franqueza. Y me quedé como pensando con respecto a si esa franqueza entonces es la que proponen los eiros, o sea, no realmente la que podría decir que se propone en conjunto, sino solamente un grupo de eiros. Y eso pues me lleva a pensar que contemporáneamente entonces podríamos decir que la ironía nos podría enlazar hasta con el terror, con lo impensable de lo que habla Hannah Arendt en sus textos, y que perfectamente nos podría dirigir hacia una ideología totalitaria, por ejemplo, hacia un totalitarismo. En ese sentido, digamos, si dependiera básicamente de un grupo de eiros, ¿me podrías decir si consideras entonces que la ironía vendría a ser peligrosa, Santiago? O sea, sería peligrosa la ironía. Creo que hay una confusión de términos. Franqueza, porque claro, la pregunta por la franqueza venía de la parresía, en la pregunta de Ariel. Entonces creo que estás confundiendo franqueza con verdad. Dije que es una forma suprema de franqueza, pero no de verdad. Y lo que enlazaría con ese régimen de terror arendtiano sería una noción de verdad absolutista. Y en ese sentido, si fuera la verdad, sería tal cual lo dices. Pero es que justamente el vehículo con el cual el ironista es infinitamente franco es muchas veces una desestructuración de la propia idea de verdad, Y en ese sentido, no, creo que el resultado es el contrario. O sea, los regímenes totalitarios no toleran la ironía, es al revés, no toleran la ironía porque necesitan un régimen de verdad absoluta, ¿no? De esta idea del ministerio de la verdad, ¿no? Que salió ahora en regímenes que no son totalitarios y que por supuesto no es realizable en nuestra sociedad, ¿no? Pero en un régimen totalitario como los que estudió Arendt en su momento, o por lo menos, no sé si como los que estudió, que es darle la razón a Arendt de antemano, y es muy discutible, como teorizó ella, ¿no? En la idea de totalitarismo de Arendt, efectivamente, puede haber
un régimen. Bueno, de hecho Arendt en sus textos iba a decir que tiene que ver con un régimen de verdad impuesta, ¿no? De una verdad centralizada y absoluta, ¿no? Que el terror tiene que ver con eso, ¿no? Que claro, en términos más profundos puede ser al fin y al cabo un vaciamiento de la verdad y la objetividad, que es lo que observa Arendt con mucha finura, pero como propuesta es una propuesta de verdad única y absoluta. Y sobre eso, en los apuntes de Arendt sobre Platón, utiliza varias veces el término tiranía de la verdad, ¿no? O sea, para las posiciones antidemocráticas le llama directamente la tiranía de la verdad, ¿no? O sea, si uno está con la idea platónica de que deben ser los sabios los que gobiernen, ¿no? Los filósofos los que gobiernen, en el sentido en el que lo entendía, ella le llama tiranía de la verdad, ¿no? Es una tiranía de la verdad. Pero por eso te digo, el ironista no tiene que ver con la verdad, lo que le contestaba Ariel sí con la franqueza, ¿no? O sea, el ironista si le dices que está diciendo la verdad, no, se va a reír. Sí. Gracias. Nada. Yo podría responder también, Sí, claro. o no por sé mí. si hay, Sí, como si hay que más lo que preguntas, quiero decir, dale. vamos a ver. Ok, es que me tuve que venir a mi cuarto porque obviamente hay una cortadora de zacate ahora donde estaba, pero bueno. Interesante la clase, más difícil es la exposición, más dura es la chapeadora siempre. Exactamente, es Es lo una que ley de la pensé. lógica. Pero bueno, a mí o sea, sigo, vamos a ver, problematizando la cuestión de que no resulte determinante para vos eh, cómo incide la interacción, ¿verdad? Porque yo siento que si vamos a hablar de una politización y sobre todo sí, es que es lo que estás postulando, ¿no? Una politización, y si entendemos lo político, digamos, como bueno, no sé, o sea, podemos entenderlo de muchas maneras. Por ejemplo, Rancière, digamos, como una manifestación, perdón, un poner en palabra, ¿verdad? En la en la separación, la distribución, perdón, de lo sensible, ¿verdad? Que tiene que ver con hablar, ¿verdad? De los desposeídos, ¿verdad? Eh, por poner un ejemplo, ¿verdad? Podemos usar otros, pero vos estás usando además la conversación como una vértebra, digamos, de la vida política. Y si no hay conversación, ¿verdad? O sea, si lo que hay es una réplica, podríamos decir, de la dinámica y de la lógica de la televisión en cómo se consumen estas nuevas lógicas en al menos este lado del mundo, ¿verdad? Que insisto en eso, yo creo que es distinto. Eh, no sé si en términos radicales habría que comprender también de eso, la investigación que pueda haber en ese sentido, pero yo sí creo que la interacción determina si podemos hablar de una politización o no en las nuevas formas, o en que la conversación de política de masas sea realmente una conversación, digamos, que ese es como por lo que iba Eva también a plantear la cuestión de la masificación, ¿verdad? O sea, hasta qué punto no es solo una réplica de la misma lógica televisiva, ¿verdad? Porque si no estamos entendiendo cómo interactúa el usuario, o si el usuario no está interactuando con una agencia que le permita, no sé, escribir críticas o emitirlas, ¿verdad? De hasta qué punto está participando de la conversación, ¿verdad? Y quiénes están participando de la conversación, como que yo sigo sintiendo, ya aquí de manera muy subjetiva, que sigue siendo una conversación no accesible, que sigue siendo una conversación no democrática, que sigue siendo una conversación de los mismos tres pelados de Kant, digamos. Sí. A ver, sin duda, me están escuchando, ¿no? Sin duda que la lógica, otra vez voy con McLuhan, como las tecnologías funcionan por capas, no hay duda de que la horma de Internet es la televisión, ¿no? Es una especie de televisión modificada y por tanto es muy difícil que escape por completo a la lógica televisiva y lo es. Y yo digo ahí al principio del libro
y ahora me lo tomé en serio y lo estoy escribiendo, que habría que hacer una especie de teoría de la conversación, ¿no? Habría que tomarse en serio qué es la conversación, porque, a ver, está en el aire, ¿no? No sé si también se lee ahí a este autor coreano-alemán que se llama Byung-Chul Han, que tiene un montón de libros así también muy depres, todo está mal y nos vamos a la mierda, ¿no? Y él, una de las cosas que dice es esto de que no es una... o sea, critica la idea de que la idea de conversación se pueda expandir por todas las tecnologías, ¿no? Como que hay una especie de verdadera conversación que no existe. Entonces, yo creo que es interesante, y la tradición hermenéutica, Heidegger, Gadamer, Ricoeur, Dilthey, la tradición hermenéutica es muy útil para, a mi modo de ver, para desarticular esta idea de inautenticidad de algunas conversaciones frente a otras. A mí me parece que se puede, yo lo estoy intentando hacer, desarrollar un intento de teoría de la conversación donde se entienda en qué sentido son conversaciones también las digitales, ahora lo voy a decir muy en general, pero esa es la tesis fuerte, ¿no? Que creo que yo te podría, no ahora, pero que se puede elaborar una idea de qué es una conversación, o sea, intentar definirlo y ver cómo... no sé, fíjate lo siguiente, no te quiero convencer, pero fíjate que se dijo también que una conversación telefónica no era una verdadera conversación, se dijo en una época. También se dijo en la época del auge de los correos, en el siglo XVIII, que la relación epistolar, que ahora se echa tanto de menos, no eran verdaderas comunicaciones, o quiero decir, esto es propio de cada capa de tecnología, me parece a mí, y en ese sentido lo puedo discutir por ese lado, pero fíjate que no voy a ir por ahí, esa es la tesis fuerte, todavía voy a ir por una anterior, que es, insisto, a pesar de que yo use la expresión conversación pública de masas, vamos a quitar la conversación, olvídate, no hay conversación, no hay conversación. No existe porque tú le hablas a una pantalla, te masturbas con la pantalla y en realidad el otro no está, no sé qué, no te contesta al momento, no sé, se pueden hacer 1.000 millones de críticas. Pero lo que es cierto y objetivo, vuelvo a decir, pretensiones, lo que es cierto y objetivo es que tú tienes, es la cuestión de la visibilidad, da igual que sea conversación o no, tú tienes acceso a un público, un campesino analfabeto, y tú me puedes contar, bueno, pero es que aquí en la parte de la tierra donde yo estoy hay más campesinos analfabetos que gente con teléfono. Bien, te doy la razón. Eso, mientras ocurra eso no puedo decir nada, efectivamente, pero ahí el problema, ahí los problemas son otros. Pero lo que digo es, en la parte de la población que sí tenga acceso a un teléfono inteligente y a conexión a internet, el hecho objetivo es que esas personas, en el sentido en que Hannah Arendt o bueno, otros analistas decían, el oikos, el mundo privado, el hogar, es sobre todo un lugar oscuro frente a la luminosidad de la polis, y lo decía es, uno puede aparecer frente a otros, Internet da acceso a un público a todo el mundo. Esto es así. Que esto tenga un efecto, ahí vuelvo a la pregunta de Eva, que haga que la gente se organice en comunas de producción ecologista y cambie la sociedad hacia una sociedad más justa, no tengo ni idea, ¿no? La gente hace otras cosas, ¿no? Lee manga, mira porno, comenta películas, pero también fíjate que también discute mucho de política, o sea, habla mucho más que antes de los políticos, los critica, todo eso también pasa. Pero digo, no tengo un aseguramiento de que la articulación política en el sentido de los últimos 2 siglos pueda funcionar a través de la mera difusión del espacio de aparición, pero lo que sí estoy dispuesto a discutir, todo lo que haga falta, es que es objetivo el cambio. Es objetivo el cambio en el sentido de que el dispositivo digital le da potencial acceso a un público, o sea, cumple con lo que pedía Kant, o sea, cumple por fin técnicamente con lo que pedía Kant. O sea, es posible hacer uso público de la razón. Es posible. No digo que se haga, que esté consumado, sigo pensando Kant que no estamos en una época ilustrada, sino en una época de ilustración, no una época ilustrada, sino una época de ilustración. Pero a mí, para mí el que no ve ese hecho, el que se queda como el documental de Netflix o como todo, hablando del algoritmo y cómo nos manipulan
y de no sé qué, la poscensura y la posverdad y no sé qué, y es todo un... No está, se está perdiendo de vista lo fundamental, lo único objetivo. O sea, así como McLuhan te analiza el descubrimiento de Gutenberg y te muestra es que los cambios objetivos, lo que más allá de que hubiera una posible oposición como hubo en el siglo XVII a la impresión masiva de Biblias y gente que decía que eso era peor para la religión, todo lo que tú quieras, pero es que había un cambio objetivo, había una producción masiva y virtualmente universal de los textos escritos, que hasta ese momento no había ocurrido. Y da igual que le llegara primero a 100.000 alemanes y solo muchos siglos después a otra gente. El cambio era objetivo y en ese sentido a mí me parece que la interacción, la filtración de los espacios de aparición en todos los espacios no tiene vuelta atrás, es un cambio objetivo. Insisto, no te digo que va a traer, no sé si va a traer algo bueno, algo malo, pero que claramente tiene un vínculo con esa historia de la libertad de expresión o de la ilustración de la que mal o bien estamos hablando, ¿no? Que enlaza la ilustración griega, Sócrates, la conversación pública, la ironía, Kant. Este es otro capítulo. ¿Qué va a pasar con este capítulo? No lo sé, pero desde luego es un capítulo, insisto, objetivo, ¿no? Hay algo que era imposible antes. Lo que te ves en la página de mi libro, cuando cito a Sennett, es que te lees ese texto y lo ves. Había algo que no pasaba y ahora pasa, ¿no? En la página 57 de mi libro. Tú te lees ese pequeño texto inocente de Sennett y dices, claro, es que él está viendo algo que es que no puede ocurrir y se está imaginando una cosa que cree que es imposible, dice, ¿no? Lo leo un momento porque es muy sencillo, ¿no? Dice, los medios de comunicación masiva aumentan infinitamente el conocimiento que la gente tiene con respecto a aquello que acontece en la sociedad e inhiben infinitamente la capacidad de la gente para convertir dicho conocimiento en acción política. 1977, hablando de la televisión. Inhibe la televisión infinitamente la capacidad de la gente para convertir dicho conocimiento en acción política. Y después dice, a menos que, o sea, va a decir lo que sería lo contrario, lo que sí sería convertirlo en acción política. Este es el punto. ¿Y qué dice? A menos que usted sea una especie de chiflado y telefonee inmediatamente a sus amigos para informarles de que ha desintonizado a un político detestable, urgiéndoles a que apaguen sus aparatos de televisión. Cualquier actitud de respuesta por su parte es un acto invisible, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto, mira qué inocente lo que dice Sennett y que él creía que era una cosa de chifladura. Y eso es exactamente lo que permiten estos dispositivos. O sea, no está diciendo que la televisión era antipolítica porque inhibía la posibilidad de hacer granjas ecologistas o revoluciones igualitarias. Está diciendo que era antipolítica porque impedía que uno dijera lo que opinaba de algo que estaba viendo. Y eso es lo que digo que es objetivo el cambio. O sea, él no podría escribir ese párrafo ya hoy, no lo podría escribir. No, es imposible, digamos. No sé si te voy a convencer, Ana, que probablemente no, vamos a seguir discutiendo, pero bueno, esto es lo que yo trato de decir. Yo solo quiero decir una última cosa, que es que has leído Desertó sobre este mismo tema de la televisión y cómo propicia, cómo hay una ilusión también, haciendo una especie también de abogada del diablo, ¿verdad? Porque Sí. Desertó lo que va a proponer también es que justamente ya con la televisión y no mediante la inserción de nuevas tecnologías post-televisión, podríamos decir, ya había una agencia que estaba siendo insuscitada, insospechada, y creo que estás planteando algo por ahí que a mí me parece muy válido, porque de todas maneras yo tengo acuerdo con lo que estás diciendo centralmente, ¿no? Con que hay un rechazo, que es un rechazo de ciertas élites conservadoras y de cierto conservadurismo hacia la oferta, no, hacia sí, simple y sencillamente como la promulgación de digitalizaciones, y que lo están además banalizando como si fuese, bueno, aquí es muy fuerte porque es como una cuestión del diablo, es como una cuestión moral también, como que hay una crítica moral y hay una degradación, ¿verdad?, que le sucede a las personas cuando están metidas en estos aparatos, ¿verdad? Y creo que en eso estoy muy de acuerdo con la crítica que planteas, pero sí siento que
al no percibir desde mi experiencia una conversación intermediada por nuevas formas que para mí represente esto que decís, ¿verdad? El cambio histórico objetivo, ¿verdad? Ese concepto de cuando sí, no lo veo, entonces sí creo que no necesariamente hablaría de politización, y obviamente estoy entendiendo politización, ¿verdad? Como en otros términos, no una cuestión de hagamos la revolución mediante los celulares, sino una cuestión de cómo circula, ¿verdad? La vida en la polis. Pero sí, déjame creo decirte que... una cosa de eso. Es que hay algo de lo que estás diciendo que también me sirve a mi argumento, y es justamente, si tan poco, esto es, no sé si conocéis a Albert Hirschman, si no lo conocéis os lo recomiendo mucho, es un economista, filósofo alemán, se salvó del nazismo y que, bueno, tiene unos libros increíbles. Tiene un libro que se llama La retórica reaccionaria, que es un estudio de los argumentos reaccionarios paradigmáticos a través de la historia, ¿no? Entonces, Hirschman en ese libro dice que hay, bueno, que hay tres tipos de tesis reaccionarias, ¿no? La tesis de la perversidad, la tesis de la futilidad y la tesis del riesgo, ¿no? La tesis de la perversidad es que ante cualquier cambio, los reaccionarios, los conservadores, dicen que en realidad el cambio va a provocar lo contrario de lo que dicen quienes lo quieren promover. O sea que, por ejemplo, cuando se expandió el sufragio universal, decían, no le va a dar más poder a la gente, sino al revés, va a permitir que más fácilmente los controlen quienes tienen el poder, ¿no? Esa es la tesis de la perversidad, es que justo siempre es al revés, ¿no? Los reaccionarios contra la Revolución Francesa, Joseph de Maistre o Bonald, ¿no? Que decían, en realidad creen que es la misión de la libertad y es todo lo contrario, ¿no? La Revolución Francesa va a tener la opresión más grande que hubo nunca, ¿no? Esa es la tesis de la perversidad. Y la tesis de la futilidad, que es la segunda, es justo, es al revés, es negarse al cambio por decir que no sirve para nada, que no hace nada, ¿no? O sea, que no hace mella, ¿no? O sea, sí, vas a dar sufragio universal, pero va a seguir siendo todo igual que antes porque no sirve para nada, ¿no? Entonces, aplicado a esto, fíjate que es un signo de la relevancia del cambio el hecho de que a los conservadores de hoy se les mezcla todo el tiempo la tesis de la perversidad y la tesis de la futilidad con Internet. O sea, si realmente no pasa nada políticamente con Internet, ¿qué importa? O sea, si es una masturbación individual que no cambia nada, ¿por qué están tan asustados? O sea, ¿por qué genera tanto problema? Y muy curioso que las mismas personas que suelen decir una cosa dicen justo lo contrario. No, es que la conversación pública de masas, o sea, ellos no usan va a arruinar y va a acabar por completo con la democracia, por ejemplo. Bueno, ¿cómo puede ser al mismo tiempo que sea, o sea, lo que te quiero, como estabas como abogada del diablo de los conservadores, te lo digo a ti ahora, te tienes que decidir, o es inocua o va a destruir todo. Es decir, tesis de la futilidad o tesis de la perversidad. O no pasa nada, no agrego nada. Tú un poco lo que dices, mira, es que es lo mismo que la televisión, no me jodas. Si nadie tiene teléfono, los pobres no interactúan, es lo mismo, no cambió nada. Y entonces, ¿por qué tanta alarma? Sería la pregunta. O sea, ¿por qué tanta...? Entonces, ahí, o un camino dialéctico o el otro. O es alarmante y por lo tanto, yo estoy más cerca del lado de lo alarmante, fíjate. O sea, yo intento ser optimista y no alarmarme, pero a lo que hoy para mí es un cambio histórico brutal, ¿no? Que se va a estudiar por siglos, no hay ninguna duda. Lo tenga la gente pobre antes o después, insisto, el hecho del derecho, la posibilidad de interacción, mucho más que el algoritmo, mucho más que las criptomonedas, para mí, mucho más, es algo que es un antes y un después en nuestra historia. Y por lo tanto, de lo que sí estoy completamente aparte es de la tesis de la futilidad en este caso. O sea, no es lo mismo que la televisión. Sin duda está construido sobre la lógica televisiva y mucho nos queda para que se aleje. Imagínate, siglos probablemente. Pero le agrega una cosa a la televisión que lo ves leyendo a Sennett o a cualquier sociólogo depre, como yo digo, del periodo anterior, le agrega una cosa objetiva. Eso es lo que sigo sosteniendo. Creo que hay alguna pregunta. Creo que nos queda, no, soy yo que estoy advirtiendo que tengo con mi compu, pero creo que sí tiramos. Vamos. ¿Queda chance para una pregunta?
más porque si no me la dejo yo, como cuando mi hija no se acaba la comida, entonces me toca. Muy buenas las preguntas, por cierto, ¿eh? No, y un poco reconozco que uno cuando es preguntado y está hablando de su libro tiene como el imperativo de responder eh, y hacer como que tiene razón, pero la verdad que varias de las preguntas que me hicieron no tengo una posición muy clara en realidad. O sea, yo también tengo muchas dudas, no lo tengo muy claro, ¿no? Pero bueno, estoy aquí defendiendo mi libro, entonces me hago el fuerte. Ante el Tribunal de la Razón. Eso, exactamente. Yo tenía, bueno, me había guardado varias preguntas, porque hay una cosa que me intrigaba, porque cuando hablábamos ahora temprano decías, eh, yo he cambiado y también, pero no has contado qué fue lo que cambió en estos 5 años. Supongo que tiene que ver porque del 2007 al 2022 lo que pasó fue Trump y Bolsonaro. 2017. Del 2017 al 2022 lo que pasó en medio fue Bolsonaro, Trump, Fabricio Alvarado, La pandemia. la pandemia. Eh, Mm. entonces, lo que me quería preguntarte es eso. Y luego también creo que este es más, puedes intervenir, pero es un poco más para el grupo. A mí el texto de Santiago me pareció muy interesante, aunque él obviamente no estaba pensando en nosotros cuando lo escribió, pero bueno, ya ahora nos conoce. A mí había varias cosas que me parecían muy interesantes, porque el otro lado por lo que late el corazón a mí es la historia del pensamiento costarricense, ¿verdad? O sea, la historia de la filosofía costarricense. Y hay una cosa que es muy patente, que esto es un tema, no tiene por qué saberlo, pero es para el grupo. Este país es un país que tiene mucho problema con la ironía y con la risa. A diferencia de Argentina y de España y de Estados Unidos, que hay una institución cultural asociada a la risa, a la ironía, a los comediantes, a la burla, digamos, del poder político. Costa Rica no tiene eso, no está en su historia. Y es como sin gracia, digamos. Y nadie se ha preguntado en detalle por qué es que eso es así, ¿verdad? Entonces, tu libro apunta, a mí me gustó ese momento, digamos, de que la ironía es un primer momento de la subjetivación. Digamos que ese gesto es la primera piedra. Luego ahí vamos a ver para dónde tira eso. Pero si no haces ese gesto, es precante, ¿no? Es decir, es el nombre de la rosa, pues, ¿verdad? Es prohibir el libro de la comedia porque luego se van a reír de Dios. Y la otra cosa que creo que fue Ana la que comentó es que el tema contra eso que vos llamas la conversación pública de masas, que a mí me gusta el concepto porque le da nombre a un fenómeno, en este país, Ana lo comentó, es morboso. Es decir, el nivel de ataque, de artículos, de tesis, de pretensión vana que aparece en Canal 7 y en Teletica hablando en contra de la conversación pública de masas en el sentido de la tesis de la perversidad, ¿verdad? Que vos decís, es súper intenso. Es una cosa de locos. Es decir, hay gente que se ha labrado carreras, títulos, nombres, alegando que cómo es posible que la gente defienda sus opiniones políticas por los chats o por lo que dice Facebook, o, ¿verdad? Indignadísimos. Y a mí, lo que me pareció curioso es ese gesto, ese nivel de indignación. O sea, aquí hay algo, porque si no, ¿por qué están tan indignados? Si solo está parejo, ¿no? Pero es muy intenso. O sea, yo no sé si es en todo lado, pero sí puedo dar fe de que es un tema absolutamente central para, digamos, para la intelectualidad mainstream. Y ya, eso. Las dos cosas. Bueno, me impresiona lo de que ignoro por completo, digo, soy muy ignorante, lamentablemente, respecto de Costa Rica en general. Me impresiona lo que cuentas porque efectivamente sí, yo pienso que tiene que ver con la falta de ironía, tiene que ver con un cierto estado de sumisión, ¿no? Sí, creo que es así, ¿no? O sea, eso es un signo creo, ¿no?
sí, de estar atrapado en algún tipo de sumisión o de poder muy fuerte. Y lo enlazo con lo que me preguntaba de qué cambió, de qué cambié. Es justo esto, es que creo que la pasión en el libro que me llevó a cometer el atrevimiento del subtítulo, ¿no? De decir abiertamente una defensa de la conversación pública de masas, era un estadio que aquí por lo menos pasó y que se parece un poco justo a lo que estás describiendo. O sea, aquí había una demonización tan burda, tan ridícula, tan patética, lo que estás describiendo, ¿no? Tan ignorante, ¿no? Justo desde el punto de vista, desde los lugares de poder intelectual y político, ¿no? De las redes, ¿no? De Internet, ¿no? Yo cito ahí en el libro cosas que mientras lo estaba escribiendo sucedían, ¿no? Un intelectual argentino, escritor que falleció hace poco, Juan Pablo Feynman, que declaró un momento la expresión, cualquier boludo tiene un blog, ¿no? Como algo terrible, ¿no? O sea, cualquier persona, lo que yo estoy diciendo, la repartición del espacio de aparición le parecía una mala noticia, ¿no? O sea, como cualquiera puede hablar en público, ¿no? Qué horror, ¿no? O sea, está diciendo esto, ¿no? Uno dice, pero bueno, eso te digo, no es que no leyó a Kant, ni lo intuyó, ¿no? Que podía existir, no sabe de qué va, ¿no? Nada. O el propio Pérez Reverte, que también puso una cita aquí, que es un autor, bueno, importantísimo aquí, que también horrorizado con que, bueno, en una conversación en una red social puede hablar en pie de igualdad un gran profesor o con una persona, dice con un indocumentado. Y lo dice como una malísima noticia, como algo espantoso, como algo horrible. Bueno, esta gente es tan ignorante que no se da cuenta ni siquiera de lo que está diciendo, ¿no? Es decir, no se da cuenta, porque claro, si le preguntaran a cualquiera de esos dos, vale, entonces tú estás en contra de la democracia, ¿no? O sea, que parece que debería gobernar un comité de sabios, algo así. No, te dirán, ¿cómo? Por supuesto, viva la democracia. Es decir, son los ignorantes, ¿no? Entonces, a mí, hace 5 años, esto estaba tan vivo, era tan burdo aquí, que me tiraba a escribir este libro así como lo escribí, ¿no? A pesar de que la investigación sobre la conversación pública de masas da para mucho más, ¿no? Porque tiene muchos más problemas, pero me parece que hacía falta una defensa, ¿no? Dudé de ponerle apología, no le puse apología, pero una defensa, ¿no? Me parecía mejor defensa porque daba a entender que había un ataque, ¿no? Que había un ataque previo, ¿no? Entonces, ¿qué cambió? Que aquí no es que haya cambiado, no es que esté, como digo, no es que ya haya llegado ese momento que yo me pregunto si llegaría, ¿no? De legitimación de la conversación pública de masas, así como en el siglo XX hubo una legitimación de la baja cultura, del pulp, de la televisión, del cómic, ¿no? Del cine negro, de la novela negra, o tuvieron su proceso de legitimación. Fueron primero despreciados por las élites y luego fueron abrazados por las élites. No ha pasado exactamente esto con la conversación pública de masas, hablo de Europa, ¿no? De donde vivo yo. Pero ha pasado otra cosa que todavía no la entiendo muy bien, que me desanima un poco, no me desanima, ¿no? Me hace tener que pensar más cosas, ¿no? Pero me hubiera desanimado, no hubiera escrito el libro que escribí, ¿no? Que era un poco, aunque fuera la contra, en defensa era apasionado, ¿no? Lo que ha pasado, creo que por la pandemia, sobre todo, que ha acelerado la digitalización, es una especie de asunción más conformista o triste, ¿no? de la conversación pública. O sea, creo que por un lado ha madurado, ¿no? En un sentido para nosotros. Ya no despierta tanto rechazo ni tanta defensa, ya es parte de nuestra realidad. Hablo de Europa, insisto, de España. Es una capa más de nuestra realidad, no es innegable. A nadie se le ocurre, ¿no? Yo creo que ya el documental de Netflix, que les digo, ya es un poco anacrónico, ¿no? En el momento en que apareció era, terrible, ¿no? Que además era con estas cosas que te habla de las endorfinas, cuando miras una pantalla, ¿no? Como esta cosa como conductista, mecánica, ¿no? Que hasta no te das cuenta el extremo de esto demoníaco y burdo que describes. No te das cuenta y ya cuando miras una pantalla tienen estudiado que produces no sé qué endorfinas y entonces permaneces más tiempo, ¿no? Siempre la fantasía, la misma fantasía, ¿no? En la mayor parte de los críticos, sépanlo o no, de la democracia es la pérdida de la subjetividad y de la libertad, ¿no? La idea de que en realidad la libertad individual o la libertad de opinión o la subjetividad es facilísimamente aplastable por
o sea, que la gente es idiota, ¿no? Básicamente, ¿no? Es la idea que tienen en el fondo este tipo de personajes. Y lo que cambió es que, para mí, ¿no? En mí es que este discurso ni siquiera está muy vivo hoy en día, aquí, ni siquiera está, o sea, tendría que irme a Costa Rica para volver a escribir el libro, por lo que me cuentas. O sea, ya no, ni siquiera en los lugares mainstream se demoniza demasiado, tampoco lo contrario, es como algo que está ahí. Creo que también lo que cambió para mí, o sea, lo que yo me di cuenta que es un poco distinto, o sea, en realidad hay algo que cambió, que es que muchas cosas de la realidad me dieron la razón, pero eso es algo un poco triste, no es algo que me estimule, digamos. O sea, hay algunas cosas de las que yo percibí en el libro que se han establecido realmente y que funcionan simplemente, ¿no? Con todo esto otro, no sé si en Costa Rica es un tema, pero aquí ha sido un tema muy, muy importante, el tema de los linchamientos digitales, la cultura de la cancelación, ¿no? La idea de que si dices lo que piensas, en realidad no hay otro tipo de censura, que es que no te atreves a decir porque te van a linchar digitalmente, ¿no? Me parece que eso, frente a los diagnósticos apocalípticos que había, que van desde luego, que mi libro va en contra de ellos, lo que pasó es que se quedó como congelada la imagen. En efecto, pues la gente maduró y sabe, porque es lo que pasa en realidad, no hay ninguna censura, es que hay más público, hay más público. O sea, si tú le dices un chiste de gordos o de homosexuales o cualquier cosa espantosa, pero que puedes hacer con un amigo, se lo dices a tu amigo, pues tu amigo se ofenderá o no, pero es un amigo. Si lo dices en un lugar que te están leyendo virtualmente, quizás, pero quizás sí, quizás no, pero pueden miles y miles de personas, pues te arriesgas más a que te contesten, a que te digan de todo, entre comillas, a que te linchen. Entonces, efectivamente, tienes más cuidado con lo que dices en la conversación pública de masas. O sea, en ese punto, creo que simplemente pues hay algo que se ha establecido más, que ha madurado, que hay menos gusto por la provocación, no porque haya censura, sino porque se han establecido un poco los usos, ¿no? Entonces, ya no me parece que haya tanto que decir. O sea, me parece que aquí mi libro ya no es tan disruptivo, no dice algo tan relevante, ¿no? Para la situación en la que vivimos ahora. Y por lo que me cuentas en Costa Rica, sí, todavía sí, por lo que me estás contando. Me parece que sí, pero ahí está. Sí, creo que también hay algo de esto, de lo que vos estás diciendo, de que dice, lo que se estableció es una forma de usar las cosas, ¿no? Igual. Claro, esto mismo que estamos haciendo ahora, en el momento en que lo empezamos a hacer era como, oh, no, las clases, no se puede más, no, los cuerpos no se van a tocar, no sé qué, toda una movida terrible, que creo que es verdad todo lo que se decía y parecía, y bueno, y de pronto, bueno, pues está pasando, aquí estamos, ¿no? No sé si bien o mal, pero ya está, tampoco no se le ha dado tantas vueltas, esos primeros meses, no sé cómo se vivieron allá, pero de pandemia y de confinamiento, parecía que cada cosa era un objeto de reflexión que iba a cambiar todo, el Zoom, la no sé qué, y simplemente pues como que se han establecido, ¿no? Y tampoco no pasó mucho con eso. Bueno, son las 10:50. Bueno, agradecerle a Santiago que haya venido. A mí me pareció muy linda la conversación, que en este caso me parece que sí fue una conversación. No es una conversación, mentira. Y bueno, para mí siempre es, digamos, de las cosas, pocas cosas buenas que trajo la pandemia, es que se empezó a generalizar más este tipo de cosas que eran poco frecuentes o improbables en el pasado. Entonces, bueno, agradecerle a ustedes también, que hicieron preguntas todas muy inteligentes, muy sagaces, muy leídas, es importante. Y no sé, le doy la última palabra a Santiago para cerrar la clase. Bueno, nada, la verdad que un gusto, fue buenísima. Por mi lado, a mí me hicieron pensar y volver a ver los puntos débiles de lo que digo. De verdad, me hicieron unas preguntas muy buenas, muy buenas. Y la verdad que, insisto, un honor, un gusto y súper, súper agradecido de Roberto, que me hayas invitado y a todas y todos los que están acá que me hayan
me hayan escuchado y que me hayan leído. La verdad que lo agradezco muchísimo y un gusto de verdad. Y ojalá que, decía Roberto, que se invente algo para poder invitarme a Costa Rica a ir de verdad, a ir en cuerpo presente y no en esta falsedad demoníaca de las pantallas. Podemos inventar algo. Un anuncio parroquial a propósito de particularismo y parroquialismo. No se les olvide que en la próxima clase tenemos el tercer foro, ¿verdad? Tenemos actividad evaluada, entonces no lo olviden para regresar no al uso público de la razón, sino al lugar privado donde uno tiene que cumplir sus obligaciones. Bueno, hasta ahí. Nos vemos. Chao. Bueno, gracias. Chao. Muchas gracias.